Hoy nos trasladamos al norte de Europa para explorar la capital de Letonia, una ciudad hermosa y fascinante que posee una rica cultura e historia. En ella han dejado su huella a lo largo de los siglos alemanes, polacos, suecos y rusos, y han convivido católicos, luteranos y ortodoxos incluso hasta nuestros días. Está considerada la capital con mayor arquitectura de estilo Art Nouveau del mundo y es una de las integrantes de las capitales bálticas. ¡Bienvenidos a Riga! Riga es una ciudad que cambia drásticamente según la época del año en que la visites. Durante el verano disfrutarás de 18 horas de sol y un clima muy agradable que te permitirá recorrer la ciudad a gusto y disfrutar de las terrazas de bares y restaurantes en sus animadas calles y plazas. Sin embargo, con el invierno todo ese ambiente desaparece, el turismo cae en picado y las horas de sol se reducen a 6:30, con el correspondiente cierre o recorte en el horario de apertura de los lugares de interés turístico. Así que deberás dedicarle más días a la ciudad si vas en invierno y quieres profundizar en ella. Si eres de los que huye de las masificaciones y te encanta la Navidad como a mí, diciembre es el mejor momento ya que podrás disfrutar de su bonito mercadillo y decoración navideña e incluso si tienes suerte puede que hasta veas nevar. Como lo más seguro es que llegues a esta ciudad en avión, te voy a explicar cómo llegar del aeropuerto al centro por tan solo 1,50 €. La verdad es que es bien sencillo, el aeropuerto es pequeñito, solo tienes que seguir las indicaciones hasta la salida y ahí, frente a la parada de taxis, cruzas y encontrarás una marquesina con una máquina donde puedes comprar tu billete. La línea 22 es la que te llevará al centro y pasa cada 35 minutos. Este billete tiene una validez de 90 minutos. Ahora conozcamos un poco más sobre esta capital báltica. En sus inicios este territorio fue habitado por tribus, entre las que destaca la de los livonios, quienes se dedicaban a la agricultura, la pesca y el comercio a pequeña escala. Sin embargo, la llegada de los cruzados supuso un gran cambio. La fundación de Riga en el año 1201 por un obispo procedente de Bremen conllevó la cristianización de uno de los últimos territorios de Europa que continuaba siendo pagano. Prueba de este empeño por cristianizar la zona la tenemos en la calle Escarnio, Escarcha en español, donde encontramos 3 iglesias muy cercanas entre sí. La iglesia de San Juan, considerada la más antigua de la ciudad y una de las más importantes del país. Fue fundada sobre las ruinas del palacio del obispo alemán como una pequeña capilla dedicada a Juan Bautista, que tras la Reforma pasó a ser de culto luterano. Hoy en día, además de reunir a sus fieles, es el lugar perfecto para disfrutar de conciertos gracias a su gran acústica. Si pasamos por la calle que hay junto a su fachada, llegamos al que fue el patio del castillo del obispo Albert, donde se puso la primera piedra de esta ciudad, hecho que marcó la fecha de su fundación. La iglesia católica de San Jorge, cuyos primeros indicios de su existencia datan del año 1208, aunque en la actualidad alberga el Museo Nacional de Bellas Artes. Y en último lugar, la más grande de todas, la iglesia luterana de San Pedro, dedicada al patrón de la ciudad, que data de 1209, aunque ha tenido que ser restaurada en diversas ocasiones. Su mayor atractivo es el mirador de la torre, situado a 72 metros de altura, al que se puede acceder mediante un ascensor y se obtiene una increíble panorámica de todo el casco antiguo, la ciudad nueva e incluso el Golfo de Riga. La influencia alemana que aún hoy se respira en Riga se debe al origen del obispo fundador, quien quiso sentirse como en casa y construyó la ciudad de forma similar a su ciudad natal, Bremen. Por ese motivo, entre estas 3 iglesias encontramos hoy una réplica de la escultura de los músicos de Bremen, que se entregó a Riga como obsequio por la buena relación entre ambas ciudades. Durante los 700 años que permanecieron los alemanes en Riga, estos la incluyeron en la Liga Hanseática, convirtiéndola así en un importante punto de comercio entre Europa y Rusia, gracias a su estratégica ubicación a orillas de la desembocadura del río Daugava. En el año 1330 los caballeros de la Orden Livona, una rama de la Orden Teutónica durante el dominio medieval de los territorios bálticos, construyeron el castillo de Riga como fortaleza defensiva para proteger la ciudad y su puerto estratégico. Luego se convirtió en residencia real y a día de hoy es la residencia oficial del presidente de Letonia, además de albergar el Museo de Historia de Letonia. Nuestra siguiente parada es la preciosa Plaza Libu, una de las más populares de la ciudad vieja en la actualidad. Sin embargo, en el siglo XVII por aquí discurría un río y junto a él la muralla. En 1861 esta se derribó y se soterró el río,
Gracias a las ondas que podemos observar sobre el césped, sabemos el lugar exacto por donde pasaba este río. Uno de los edificios más emblemáticos de esta bonita plaza es el Teatro Ruso, el más antiguo fuera de Rusia. Otro edificio que destaca por encima del resto es el del Gran Gremio. Hoy en día alberga la Filarmónica Estatal, pero su origen se remonta al siglo XIV, cuando Riga era una próspera ciudad comercial y necesitaba regular dicha actividad. Sus integrantes eran principalmente comerciantes de alto rango y artesanos especializados de origen germánico, que ostentaban toda la riqueza y el poder frente a los campesinos de Letonia, quienes les tenían que pagar impuestos a su llegada a la ciudad. El edificio ha tenido que ser restaurado en 2 ocasiones, por lo que no queda nada del original. En el siglo XVI se creó el pequeño gremio, debido a las diferencias de intereses de los comerciantes de élite y los artesanos o comerciantes de menor rango que se instalaron en el edificio que vemos a su lado, mucho más bonito a mi parecer, aunque más pequeño. Un lugar que seguro te resulta familiar es la Casa del Gato. Juris Ovens, un comerciante alemán que adquirió cierto estatus, intentó unirse al gran gremio, pero fue rechazado por no proceder de la élite tradicional de la ciudad. Ante la negativa, mandó construir su casa frente al edificio del Gran Gremio y colocó 2 estatuas de gatos mostrando su trasero al gremio en señal de desprecio. Esta institución solicitó su retirada y Ovens se negó, aunque finalmente cedió a girar las estatuas y fue admitido, lo que le permitió el ascenso social que deseaba. Desplacémonos ahora a la Plaza del Ayuntamiento, creada poco después de su fundación. En la Edad Media era la única que existía. El resto de plazas que podemos ver en la actualidad surgieron a raíz de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Los bandos enfrentados, rusos y nazis, se encontraban a ambos lados del río Daugava, motivo por el cual Riga sufrió tanta destrucción. El edificio del ayuntamiento ha sido remodelado y reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Comenzó siendo una estructura gótica y ahora es una réplica de estilo renacentista del siglo XX. Pero sin duda, el símbolo por excelencia de esta plaza y de toda la ciudad es la Casa de los Cabezas Negras. Esta hermandad se fundó a finales del siglo XIV como una organización de comerciantes y artesanos en Riga, principalmente jóvenes, de origen alemán y solteros. El nombre de Cabezas Negras proviene de la figura de San Mauricio, un santo africano a quien la hermandad rendía culto. Esta casa era el edificio más emblemático de la hermandad. Su primera construcción se remonta al siglo XIV, pero el que podemos ver ahora es una fiel reconstrucción del siglo XX. La Navidad de 1510, los Cabezas Negras colocaron un pino en la plaza del ayuntamiento. Lo decoraron con flores y bailaron a su alrededor para celebrar la festividad de la Navidad, convirtiéndose así en los pioneros de esta tradición, que más tarde se extendió a Alemania y a otras ciudades europeas, y ha llegado hasta nuestros días. Para conmemorar los 500 años de este evento, se instaló un monumento al árbol de Navidad en esta misma plaza. Hagamos ahora un pequeño inciso para comprender todas las ocupaciones que sufrió esta ciudad desde la Edad Media hasta nuestros días. En 1561, durante el declive de los caballeros teutónicos, el gran maestro de la Orden Teutónica de Livonia decide ceder los territorios de Livonia, incluida Riga, a la mancomunidad polaco-lituana. Así, Riga pasó a ser parte de los dominios polacos. En 1621, después de la Guerra Polaco-Sueca, Suecia toma Riga en el contexto de las guerras del norte y ocupa la ciudad, que pasa a ser parte del Imperio Sueco. Desde ese momento hasta 1710, Riga se convierte en un importante puerto comercial dentro del Imperio Sueco, y el protestantismo se afianzó como la principal religión. Después de la Gran Guerra del Norte, en la que Rusia derrota a Suecia, Riga pasa a formar parte del Imperio ruso. La ciudad pasa por varias reformas y la industrialización llega en el siglo XIX, lo que trae un rápido crecimiento económico. Tras la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio ruso en 1918, Letonia proclama su independencia. Riga se convierte en la capital de la nueva República de Letonia y experimenta un auge cultural, político y económico como parte de la joven nación independiente. En 1940, en el contexto de los acuerdos entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, Letonia es ocupada por la URSS y Riga se convierte en una ciudad soviética. En 1941, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invade Letonia y Riga pasa a ser ocupada por ellos.
En 1944, después de la derrota nazi, Riga vuelve a ser ocupada por la Unión Soviética, donde permanecerá hasta la restauración de la independencia de Letonia en 1990. En 1991, Letonia restaura su independencia tras el colapso de la Unión Soviética. Riga vuelve a ser la capital de un país independiente y en las décadas siguientes, Riga se moderniza y se integra en instituciones internacionales como la Unión Europea y la OTAN. Ahora, sabiendo todo esto, podemos dirigirnos a otro lugar de gran interés histórico ubicado en la plaza del Ayuntamiento, el Museo de la Ocupación Letona, cuya misión es recordar lo que sucedió en Letonia durante los regímenes de ocupación de la Unión Soviética Comunista y la Alemania Nacionalsocialista de 1940 a 1991. Tras él, dirección al río, encontramos el monumento conmemorativo a los fusileros letones, un batallón militar del ejército imperial ruso cuyo propósito era defender los territorios bálticos contra los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Algunos desearían derribarlo por considerarlo símbolo del antiguo sistema comunista y otros defienden que es un homenaje necesario a aquellos que lucharon durante los primeros años de esa guerra. Dejamos el ayuntamiento a nuestra izquierda para abandonar la plaza y doblamos la esquina nuevamente a la izquierda hasta llegar a una encrucijada de calles, donde se encuentra el restaurante Lido, una cadena letona donde puedes probar los platos tradicionales del país en formato buffet self-service a un precio muy asequible. Por ello es una gran opción para los turistas. Si tienes tiempo, hay uno muy grande a las afueras, concretamente en la calle Krasta 76. Si coges el autobús del aeropuerto al centro, pasarás por delante, y el gran atractivo en Navidad es que podrás disfrutar de su espectacular decoración. Tomamos la calle Kramu, junto al restaurante Lido, y llegamos a otro restaurante muy interesante llamado Rosengrals. Además de ofrecer una experiencia gastronómica basada en recetas medievales adaptadas a los gustos modernos e ir acompañada de la mejor selección de vinos del Báltico, está situada en la antigua bodega del ayuntamiento, que logró salvarse de la destrucción de las guerras y se ha conservado intacta hasta nuestros días. Aunque no quieras comer aquí, entra y echa un vistazo. Te sumergirás en una atmósfera medieval con solo poner un pie en este lugar tan especial. Seguimos caminando por donde veníamos y enseguida llegamos a la Catedral de Riga, dedicada a la Virgen María. Se comenzó a construir en el año 1211 por orden del obispo Albert, en su afán por cristianizar la región para ser el centro espiritual de la ciudad. Sin embargo, en 1522, con la llegada del protestantismo, pasó a ser luterana y ahora se considera una de las iglesias luteranas más antiguas de Europa. En la plaza de la catedral tiene lugar cada año el tradicional mercado navideño. Es cierto que cuando planeaba mi visita a Riga, esperaba encontrar diversos mercados repartidos por las diferentes plazas de la ciudad, pero no, este es el único mercado navideño del que se puede disfrutar, pero lo cierto es que es muy entrañable, no le falta un detalle. Aquí podrás degustar sus especialidades gastronómicas como las pancucas o tortitas letonas, galletas de jengibre, castañas, quesos, miel, salchichas y carnes curadas o pescado ahumado. Y para beber puedes elegir entre el famoso vino caliente especiado, la sidra caliente o el té de hierbas. Además encontrarás artesanías de madera y ámbar junto con artículos de lana. Todo ello acompañado por los tradicionales villancicos. Frente a la plaza de la catedral podemos ver el edificio de la radio y televisión letona. Si observamos su fachada, podemos comprobar que todavía siguen ahí los impactos de bala producidos en enero de 1991, cuando el Ejército Rojo Soviético intentó detener el movimiento independentista de las repúblicas bálticas. Hoy en día son todo un símbolo de la resistencia y la libertad que los letones lograron conquistar tras décadas de ocupación. Frente a él se encuentra el Museo de Arte, en el edificio de la Bolsa de Valores de Riga. Podemos atravesarlo y llegaremos a una calle en la que se encuentran los famosos Tres Hermanos, que no son más que tres casas de diferentes estilos arquitectónicos que muestran la evolución de la arquitectura en la ciudad. El primer hermano, correspondiente al número 17 de la calle Mazapils, data de 1490, presenta un estilo gótico, con detalles renacentistas y aunque fue residencia privada, hoy alberga el Museo de Arquitectura de Letonia. El segundo hermano, construido en 1646, es de estilo renacentista con características barrocas y se puede visitar su interior. Y el tercero se construyó en 1765 en estilo barroco tardío. A tan solo unos pasos de estos edificios encontramos la Catedral de Santiago de Riga, que data de 1225. En sus orígenes fue católica y más tarde pasó a ser protestante,
Actualmente es una iglesia histórica que simboliza la transición de la religión de ser católica a luterana. Dentro de esta catedral hay una capilla en la que se exponen huesos humanos amontonados con el fin de que sus visitantes reflexionen sobre la muerte, el destino final común de todas las personas, sin importar su estatus o riqueza. Al salir junto a la catedral se encuentra el Parlamento letón. Tras la independencia de Letonia en 1991 se estableció el letón como idioma oficial, y solo los ciudadanos de Letonia que habían sido residentes permanentes antes de la ocupación soviética o sus descendientes obtenían automáticamente la ciudadanía letona. Esto dejó a un 30% de rusos y rusohablantes en una situación difícil, aunque posteriormente se concedió a muchos de ellos. Sin embargo, hoy en día se podría decir que hay dos sociedades paralelas en Letonia. Según nos contó nuestro guía, hay colegios para rusos y colegios para letones. Hay pubs que frecuentan más rusos y otros donde lo hacen los letones. En definitiva, no se suelen relacionar entre ellos. En el Parlamento existe un partido de centro-derecha al cual votan los letones y otro socialista o de izquierdas al que votan los rusos. Sin embargo, como hay mucha población rusa, sobre todo de avanzada edad, que no hablan letón, no se les permite votar. Así que desde la independencia de Letonia gobierna la derecha. Ante las malas relaciones con Rusia, agravadas por la guerra en Ucrania, Letonia ha tomado algunas medidas para desvincularse del país vecino. Antes de la guerra, las estatuas de la época rusa se mantenían porque dependían del gas de Rusia. Ahora compran el gas a Estados Unidos y aunque les cuesta el triple, ya no viven con la amenaza de un posible corte de gas en pleno invierno. Por lo que se han retirado dichas estatuas, se va a dejar de enseñar ruso en los colegios y se han cambiado los nombres a algunas de sus calles, como por ejemplo, donde se encuentra la embajada rusa, ha pasado a llamarse Calle de la Independencia de Ucrania. A tan solo unos pasos del Parlamento llegamos a la última puerta que se conserva de la antigua muralla que rodeaba la ciudad en la Edad Media. La Puerta Sueca. Fue construida por los suecos durante su presencia en la ciudad en el siglo XVII, de ahí su nombre. Algunas fuentes aseguran que era una de las entradas principales a la ciudad amurallada y desempeñaba un papel crucial en el control del acceso a Riga durante esa época. Sin embargo, cuenta la leyenda que esta puerta se construyó como vía alternativa que permitía a los comerciantes evitar el pago de impuestos que se cobraban en las entradas principales. Hoy en día, este lugar simboliza la influencia sueca de Riga, al igual que el edificio amarillo que se encuentra frente a ella, construido en la misma época que la puerta, como cuarteles suecos. En ellos se alojaban las tropas suecas destacadas en la ciudad. De este modo se podía llevar a cabo mayor control y seguridad de la zona, ya que Riga era una ciudad clave en la defensa de la región báltica. El fragmento de muralla donde se encuentra la puerta sueca es el último visible que se conserva en la ciudad, por ello es un lugar tan valioso. Digo visible porque los edificios que hay junto a la puerta sueca se construyeron aprovechando la muralla como parte de su estructura. De este modo, solo tenían que construir 3 muros y abarataban costes de materiales y mano de obra. A continuación se encuentra el Museo de la Guerra, cuya entrada es gratuita, y junto a él verás la Torre de la Pólvora, la cual formó parte de la fortificación medieval, en sus inicios como almacén de pólvora, después fue una prisión y en la actualidad alberga una parte de las exposiciones del Museo de la Guerra. A pesar de todas las guerras acaecidas en la ciudad, hoy en día Riga tiene una muy baja tasa de criminalidad, así que definitivamente es un lugar muy seguro. Llegamos ahora a uno de los lugares más representativos de la ciudad y todo un símbolo de la independencia letona, el Monumento a la Libertad. Se erigió en 1935 en honor a los soldados caídos en la guerra de la primera independencia del país. La figura central del monumento es una mujer que sostiene 3 estrellas en sus manos, representando las 3 regiones históricas de Letonia. Sin embargo, durante la ocupación de la URSS, la narrativa que se difundía asociaba la figura femenina con la madre Rusia, brindando protección a sus hijos bálticos. En esta plaza se celebra el Día de la Independencia letona y se puede ver cada día a las 12 del mediodía la ceremonia del cambio de guardia. En los alrededores de esta plaza podemos ver el impresionante edificio neoclásico que alberga la Ópera Nacional de Letonia. Cuenta con una larga tradición de más de 150 años que comenzó con el antiguo Teatro de la Ópera de Riga, destruido durante la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy se pueden adquirir entradas a un precio bastante asequible en comparación con otras capitales europeas. Junto a la ópera hay un parque encantador con senderos rodeados de árboles, jardines bien cuidados y pequeños puentes que cruzan los canales.
donde puedes tomar un barco que te dará una perspectiva diferente de la ciudad mientras lo recorres. En cuanto a los puentes, este en concreto me hizo comprender la tradición de colgar candados en ellos. Aquí los recién casados de camino al banquete deben atravesar un puente, por el simbolismo que tiene sobre la unión. El novio lo hará portando a la novia en brazos y pondrán el famoso candado. De ahí que este puente tan pequeño sea el elegido por todas las parejas para minimizar esfuerzos. Además se les entrega una cuchara a cada uno y en caso de divorcio ambos deberán vaciar el lago con ellas para encontrar la llave, abrir el candado y seguir cada uno su camino. Curioso, ¿verdad? Ahora abandonamos este parque siguiendo el bulevar que hay tras el Monumento a la Libertad para dirigirnos a otro conocido como la Explanada, donde se encuentra la iglesia ortodoxa rusa de San Pedro y San Pablo, construida en el siglo XIX bajo el dominio del Imperio ruso. En la actualidad es el mayor reflejo del legado ruso en Letonia y la diversidad religiosa de la región. En este mismo parque encontramos el Museo Nacional de Arte de Letonia, el cual alberga una impresionante colección de arte y además también es un lugar que refleja la evolución histórica y cultural del país a través de las diversas épocas artísticas. El edificio está construido en estilo Art Nouveau, como la mayoría de los que encontrarás en esta zona. Concretamente, un tercio de los edificios del centro de la ciudad son de este estilo, lo que la convierte en una de las capitales con más arquitectura Art Nouveau en el mundo. La zona más destacada es la calle Alberta, donde podrás admirar fachadas decoradas con intrincados relieves, mosaicos y esculturas que representan elementos de la naturaleza y figuras mitológicas. Un lugar en el que puedes admirar toda Riga desde las alturas mientras tomas algo es el Hotel Radisson, ubicado a espaldas de la Catedral Ortodoxa, ya que en la planta 26 se encuentra su exclusivo bar llamado Skyline. Vayamos ahora al Mercado Central de Riga, uno de los mercados más grandes y antiguos de Europa. Se encuentra a espaldas de la estación de autobús y muy cerca de la estación de tren. La particularidad de este mercado es que está situado en unos antiguos hangares de dirigibles de la Primera Guerra Mundial. En sus más de 3.000 puestos divididos en 5 pabellones, cada uno con su propia especialidad, encontrarás productos frescos, comida, ropa, artículos de hogar y mucho más. Si quieres comprar souvenirs en Riga, lo más típico suele ser el ámbar, artesanías de madera, prendas de lino y el bálsamo negro de Riga, una bebida alcohólica tradicional que los alquimistas decían que curaba todas las enfermedades. Gracias a ella, los letones superan los crudos inviernos en los que suelen llegar a temperaturas de 25 grados bajo cero. Continuamos hacia el edificio de la Academia de las Ciencias, situado cerca del Mercado Central. Se trata de uno de los monumentos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad. La academia fue fundada en 1946 durante la ocupación soviética, pero el edificio se inauguró en 1961 y es conocido popularmente como el hermano menor del rascacielos de Stalin. Uno de los mayores atractivos de este edificio es su mirador. Desde la cima de la torre, los visitantes pueden disfrutar de una vista espectacular de la ciudad, el río y los alrededores. Ahora nos dirigimos hacia nuestra última parada. Situada al otro lado del río Daugava, se encuentra la Biblioteca Nacional de Letonia, también conocida como la Biblioteca de la Luz o Castillo de la Luz, debido a la forma del edificio que se eleva como un castillo moderno sobre el río. También simboliza la esperanza de iluminar el camino hacia el futuro del país a través del acceso al conocimiento. El acceso al edificio es gratuito para el público y el mirador panorámico de la azotea es una de las atracciones más populares. Para entrar deberás dejar tu abrigo y bolso o mochila en el guardarropa y las taquillas habilitadas, sacar tu pase y atravesar el torno de acceso. Una vez en la azotea hay 2 plantas donde te puedes relajar mientras observas la ciudad a tus pies. Ahora que ya dispones de toda la información para disfrutar al máximo de esta capital báltica, te quiero hacer una última recomendación para que puedas adentrarte en la cultura tradicional y auténtica de Letonia, la que se vivía en las zonas rurales mientras Riga iba adoptando su propia identidad. El Museo Etnográfico al Aire Libre de Letonia, un lugar fascinante que ofrece una visión profunda de la cultura y las tradiciones letonas en sus más de 100 edificios históricos que incluyen casas de campo, granjas, molinos y otros tipos de construcciones tradicionales de diferentes regiones de Letonia. Estos edificios han sido trasladados al museo desde sus ubicaciones originales y restaurados. Así que si te apetece pasar un día diferente al aire libre y llevarte una visión más completa del país, no te lo pierdas.
Y así llegamos al final de este completo recorrido por la hermosa Riga, en el que hemos aprendido un poquito de historia, curiosidades, tradiciones, leyendas y consejos sobre la ciudad para que puedas organizar tu visita cómodamente. Espero que hayas disfrutado explorando la ciudad conmigo. Coméntame tus dudas o tu propia experiencia, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo mundo juntos. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.